Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Mis hermanos queridos, vivimos en una época de mucho individualismo. Individualismo, es decir, que lo único que parece que interesa es el individuo. Eso significa que muy fácilmente tenemos un doble bloqueo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no dejamos que las otras personas se metan en nuestra vida, en nuestras decisiones. Muy fácilmente, incluso desde adolescentes, desde jóvenes, se acostumbran a decir, no te metas, es mi vida, es mi vida. Ese es un primer bloqueo. No te metas, es mi vida. Pero hay otro bloqueo también, hay otra barrera que también aparece. Y esa otra barrera, ahí como nos estamos escuchando, ¿se oye bien? Sí. La otra barrera que a veces tenemos es que entonces decimos, yo mejor no me meto, cosa de él. Entonces son dos barreras, a ver, que Dios me ayude a explicarme. Son dos barreras. Una barrera es la que uno pone para que no se metan en la vida de uno. Y otra barrera es la que uno pone para no meterse en la vida de otros. Sí, son dos cosas distintas. La primera barrera es cuando uno dice, no te metas en mi vida. Y la segunda barrera es cuando uno dice, él verá o ella verá. La primera barrera, en el fondo, es la barrera del capricho. Yo veré qué hago con mi vida. La segunda barrera es la barrera de la indiferencia. Capricho quiere decir, yo tomaré mis decisiones, yo veré lo que yo hago, tú no te metas conmigo. Eso se llama el capricho. La otra barrera es la barrera de la indiferencia. Ella verá qué hace, él verá qué hace. O sea que tenemos esos dos problemas. Ya vi que mi amigo Oscar está escribiendo las dos barreras. Primera barrera, te repito, el capricho. Segunda barrera, la indiferencia. Pero el Evangelio nos muestra algo muy importante. Y es que Dios no nos quiere aislados. Dios nos quiere en comunidad. Es más, observa una cosa. Cristo nos dice que practiquemos la corrección fraterna. Usted va a buscar en la Biblia, en un descanso, usted va a buscar en la Biblia donde aparece esta frase. Si tu hermano peca, corrígelo. O sea que Dios no quiere que nosotros tengamos la barrera del capricho, de decir, esta es mi vida, yo veré qué hago. No. Y si Cristo dice, si tu hermano peca, corrígelo, quiere decir que tampoco nos puede detener la indiferencia. Pero en la época en la que vivimos hay mucho individualismo, y el individualismo produce tanto la barrera del capricho como la barrera de la indiferencia. Las dos barreras. Lo que te quiero decir es que la época en la que vivimos no facilita que practiquemos ese mandato de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se encierra en su capricho? Se encierra únicamente en sus decisiones, que tal vez va a tomar algunas buenas decisiones,
pero tal vez va a tomar muy malas decisiones. Cuando nos encerramos en el capricho, únicamente en lo que yo quiera, en lo que yo piense, en lo que a mí me guste, en lo que yo decida, a veces podemos tomar muy malas decisiones. Es decir, que no es tan fácil ayudarnos. Y cuando nos dejamos infectar de esa plaga que nos dice el Papa Francisco, que dice que es la gran plaga de nuestro tiempo, o sea, la indiferencia, pues tampoco ayudamos a la gente. O sea que estamos muy frenados. Estamos muy frenados porque ni dejamos que otros entren, ni nosotros entramos en la vida de otros. Y a veces dentro de la misma familia incluso la gente empieza a tener miedo. Yo ya conozco papás que tienen miedo de hablarle a los hijos, tienen miedo de hablarle a las hijas. La época en la que vivimos es una época de gran individualismo, pero el país en el que nos encontramos, estos queridos Estados Unidos de América, son además el país de las demandas. Entonces cualquier cosa te voy a demandar. Nos vemos en la corte. Y tantas demandas nos vuelven más miedosos. Entonces los profesores no saben cómo corregir, los sacerdotes no se atreven a predicar, los papás les tienen miedo a los hijos aislados de los papás, los amigos aislados de sus amigos. Me contaba una muchacha en este país que ella se enteró de que una amiga suya no solamente estaba embarazada, sino que pensaba abortar. Y entonces fue a hablarle como buena amiga, no solo pensando en la criaturita que iba a ser eliminada, sino pensando en su propia amiga. Porque si vas a abortar te va a quedar una herida terrible, una herida que te va a acompañar el resto de tu vida. Se supone que eran amigas, pero cuando esta fue a hablar, la otra la recibió muy mal. La recibió con una agresividad y una cosa. No, déjame, yo veré qué hago. Y acuérdense que hay un lema que han repetido muchos los abortistas y sobre todo las abortistas. Y ese lema es, mi cuerpo, mi decisión, my body, my decision. Mi cuerpo, mi decisión, como quien dice que nadie se meta conmigo. Entonces estamos en un tiempo de individualismo, estamos en el país de las demandas, hay una epidemia de capricho, hay una epidemia de indiferencia, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podremos cumplir con lo que nos dice Cristo? Ese es el pequeñito tema que tenemos ahora, el tema que me han encomendado para esta fiesta de la Divina Misericordia. Estamos en la introducción del tema. Introducción. Entonces, ¿qué llevamos en esta introducción? Número 1, que vivimos en la época del individualismo. Número 2, que vivimos en el país de las demandas. Número 3, que el individualismo produce capricho e indiferencia. Y número 4, que lo más cómodo entonces es no meterse con nadie. Que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Pero ¿y qué hacemos con el mandato que nos dio Cristo? No hemos terminado la introducción. Ahora viene otro punto muy importante. Démonos cuenta que la corrección fraterna es un acto de amor, es un acto de caridad. Esa es la relación que tiene este tema con la Divina Misericordia. La misericordia se manifiesta muchas veces en hacerle ver a la otra persona que se está haciendo daño o se va a hacer daño. Eso es misericordia, es un acto de amor, es un acto de amor compasivo. Entonces ahí podemos ya terminar la introducción con una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo podemos cumplir con ese acto de amor que es corregir a los hermanos,
en una época de individualismo, capricho e indiferencia. Les repito la pregunta porque veo que a algunas personas se les movió la conciencia y dijeron, ¿verdad? Voy a tomar unos apuntes. No a todo el mundo, siempre hay gente resistente, dura, pero a mucha gente se le movió y dijo, no, yo ahora sí voy a escribir. Entonces, mire, la pregunta clave es esa, pregunta fundamental. ¿Cómo podemos vivir ese mandato de amor, que es la corrección fraterna, en un tiempo de indiferencia, de capricho, de individualismo? ¿Cómo podemos vivir ahí? Cuando muchas veces sentimos miedo de meternos con las otras personas, a veces hasta con los propios amigos, a veces hasta con la propia familia. ¿Qué podremos hacer? Es una pregunta muy difícil, pero con la ayuda del Señor, con la guía de la Sagrada Escritura y con el ejemplo de los santos, vamos a ver que sí es posible. Y es un gran acto de amor. Yo sé que un santo que todos aquí conocemos y queremos se llama Pío, San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina fue un gran santo. ¿Y cuál es el ministerio por el que más se recuerda al Padre Pío? ¿Qué era lo que él más hacía? Confesión, confesar, ¿cierto? Eso era lo que él más hacía. Y se recuerdan muchas historias de cómo él era cuando iba a confesar a la gente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Él era así como muy suavecito? Era más bien duro. Le hablaba a la gente duro. Le decía cosas fuertes. Y es que además Dios le dio un regalo muy grande al Padre Pío, un don sobrenatural de lectura de conciencia. ¿Sabe qué significa la lectura de conciencia? Que el Padre Pío se daba cuenta incluso de pecados que las personas no habían confesado. ¿Y cómo obraba el Padre Pío para hacerle ver a la persona que no había confesado algo? ¿Obraba suavecito? Más bien duro. Más bien fuerte, casi podríamos decir brusco. Eso me llama mucho la atención, hermanos. Me llama mucho la atención que el Padre Pío hablaba con esa fuerza. Él como que no era muy diplomático, me parece a mí. Creo que él tenía muchas características, pero así que fuera muy diplomático, no era muy diplomático. Él decía las cosas, ¿cierto? Duro, así como son. Como dice el refrán, al pan, pan, al vino, vino. Fuerte. Entonces le dejo ese ejemplo de santidad del Padre Pío para que usted lo piense un poquito. Porque yo digo, si usted se encontrara con el Padre Pío, yo no creo que el Padre Pío le hablara a usted muy suavecito. Él le hablaría tal vez duro. Pero ahora hagámonos esta pregunta que nos va a servir muchísimo. Porque este tema es complicado, pero es muy bello. Esta pregunta nos va a servir. La pregunta es esta. Cuando el Padre Pío, sigamos con ese ejemplo, cuando el Padre Pío hablaba duro, ¿qué era lo que él quería? Que la gente se salvara. Eso está bien dicho, que la gente se salvara. ¿Y sabes cómo es la salvación? Es separando el tumor del enfermo. Escriba eso por ahí. La salvación es separar al tumor del enfermo. La salvación es separar al tumor del enfermo. Si yo me pongo a mimar al tumor, tan bonito este tumor bonito, un tumor abultado y crece que da gusto. ¿Qué médico se pone a mimar el tumor? Nadie. Si el médico ya tiene las pruebas de qué es lo que está sucediendo, si el médico sabe que hay un tumor, lo saca. Hay que separar al tumor del enfermo.
Hay que sacar ese tumor. El tumor no es para mimarlo, el tumor es para sacarlo. Entonces, ¿sabe lo que era el Padre Pío de Pietrelcina? Mire esto tan bonito. El Padre Pío era como un médico cirujano, y lo que él hacía era sacar el tumor. ¿Y el tumor cómo se llamaba? El pecado. Oiga, qué bueno este grupo. ¿Sabe que me ha gustado que la gente responde? Los de atrás no responden nada, pero los de adelante, yo veo que la gente sí responde. Qué cosa tan bonita. El tumor que tenemos en nuestra vida se llama el pecado. Entonces el tumor no sale consintiéndolo. El tumor no sale mimándolo. Por eso cuando usted escucha a un sacerdote que le mima el tumor, usted diga, ese padre no me sirve. No tengan miedo. No tengan miedo de decir esa frase. Ese padre no me sirve. No le sirve a mi alma. Hay una historia que es de aquí de Estados Unidos, y yo sé que es una historia un poco controversial, sobre todo predicada en California, pero en el nombre de Cristo voy a recordar esa historia porque es totalmente verídica. Esta es la historia de un señor que ustedes pueden buscar en internet, un católico, que durante muchos años estuvo metido completamente en la vida homosexual, con muchas parejas homosexuales. Su apellido, para que usted lo busque en internet, es Cohen, que se escribe C-O-H-E-N. Búsquelo después, ahora no. Yo aquí con todo el respeto hacia todos, porque aquí a todos los respetamos y a todos los aceptamos, pero yo les quiero recordar la historia del señor Cohen. Usted buscará el nombre. Y este señor llevaba una vida, él era católico, o es porque vive todavía, y él tenía como una cierta inquietud en su corazón con el tema ese de la homosexualidad y de sus parejas homosexuales. Él tenía ahí un tema, él tenía ahí una incomodidad, él sentía esto como que no es. Como buen católico, o sea, católico formado en la fe, él iba a confesarse. Y entonces él iba y le decía al sacerdote, padre, yo me acuso porque yo soy una persona homosexual. Entonces el sacerdote le decía, si usted tiene ese deseo, el solo deseo no es pecado. No, padre, lo que sucede es que yo tengo mi pareja y yo llevo una vida homosexual. Y entonces muchos sacerdotes, porque eso lo cuenta él, ustedes lo van a buscar en internet, no me estoy inventando nada, y les repito, aquí siempre respetamos a todas las personas humanas. Muchos sacerdotes empezaban a mimarle el tumor. ¿Qué es mimarle el tumor? Ah, Dios te hizo así, Dios acepta a todas las personas, no te preocupes, Dios te acoge, no hay problema. Lo importante es que tú seas fiel. ¿Tienes algún otro pecado? Bueno, sí, que a veces llego tarde a misa. Ah, bueno, no te preocupes, la absolución, vete en paz. Y él se iba, pero no se iba en paz, porque en el fondo de su corazón él sentía, ese sacerdote no me dijo lo que me tenía que haber dicho. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo ese sacerdote? Estaba mimando el tumor. Aprendas esa expresión, que esa expresión es importante para esta charla. Los tumores no son para mimarlos. Entonces él, después de confesarse, entonces ya decía, bueno, ¿ahora qué hago? Si me vuelvo a confesar con este padre de lo mismo, el padre me va a decir que eso no es pecado. Entonces fue donde otro sacerdote, porque él seguía con la inquietud, porque el tumor seguía creciendo. Yo también he prestado servicio a las personas que tienen orientación homosexual, siempre en el nombre del Señor, con mucha comprensión, pero también siempre contándoles lo que piensa la iglesia y la enseñanza de la iglesia. Y yo les puedo contar que ese tumor sigue creciendo. Yo estuve tratando, por ejemplo, durante un tiempo, ella ha cambiado mucho, una chica lesbiana que tenía pareja,
mejor dicho, había tenido varias parejas, y entonces cada vez que perdía a su pareja o que se separaba de su pareja, otra mujer obviamente, entonces ella se conseguía otra mujer, y después otra mujer, pero cada vez las relaciones le duraban más poquito, y cada vez ella más angustiada, el tumor estaba creciendo, y lo que a uno le da pesar es que uno ve que esas personas no están encontrando ni siquiera lo que están buscando, no lo están encontrando. Ella misma me dijo una vez, después tuvo un cambio en su vida, nadie la violentó, nadie, mucho menos yo, nadie, pero ella misma se fue dando cuenta, como le pasó al señor Cohen. Entonces esta amiga se fue dando cuenta de que cada vez estaba más vacía. Me dice ella que en lo peor de su situación, cambiaba de pareja cada semana, cada 2 semanas. Dígame qué vida es esa. Entonces este señor, sigo con la historia de este señor, él fue a buscar otro sacerdote porque no le convenció lo que le había dicho el primero. Y fue donde otro sacerdote, pero hay muchos sacerdotes que se han vuelto muy modernos, ponle unas comillas bien grandes, se han vuelto muy modernos y muy comprensivos, ponle otras comillas más grandes a eso. Yo no veo que usted ponga comillas, señor. Usted tiene que poner comillas, si usted los tengo de ejemplo para el resto de la asamblea. Entonces, se han vuelto muy modernos algunos sacerdotes y se han vuelto muy comprensivos, pero póngale comillas grandotototas a comprensivos, porque esa no es la manera de comprender. Es que ese es el tema en el que estamos. Este tema es candela, hermanos, este tema es grave. Entonces póngale cuidado a lo que pasó. Entonces el señor Cohen, Mr. Cohen, went to another priest to get confession. El hombre quería confesarse, fue donde otro sacerdote. Y el otro sacerdote también resultó súper moderno, súper nice. He was a very, very super nice priest. Y entonces este super nice priest también le dijo, no se preocupe, no se angustie, no hay ningún problema, la absolución, vete en paz. Y él sí se fue, pero no se fue en paz. Esta historia que les estoy contando sucedió en los Estados Unidos de América, pero después les tengo que contar otra más cortica que me pasó a mí. Porque esto es impresionante cuando le sucede a uno, sobre todo porque todos los medios de comunicación nos hacen pensar que estas personas cuando siguen su camino ya son felices y ya resolvieron todo y everything is okay, y no, everything is not okay. Entonces póngale cuidado, el señor Cohen, para hacerle la historia no tan larga, siguió en ese peregrinar de sacerdotes, encontrando sacerdotes súper progresistas, súper modernos. De pronto por allá en una catedral de no sé dónde, en la iglesia de no sé dónde, se encontró con un padrecito. Ay, ese padrecito, ese sí era como amarguetas. Un padre amargado, pero ese amarguetas, póngale también comillas. Porque toda la amargura de este padre fue que le dijo, eso no es lo que quiere Dios de ti. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Y se lo dijo claro. ¿Por qué? ¿Porque lo odiaba? No, porque lo amaba. Es que mire esta frase que yo no sé si a ustedes les va a gustar tanto como a mí es que me encanta. El médico tiene que amar al paciente y odiar la enfermedad. Porque ¿qué tal un médico que le encante la enfermedad? Yo no sé usted, con esa tuberculosis, no sé, se ve como tan simpático. Huya de ese médico, ¿sí o no? Hay que huir de un médico que le parece muy simpático que yo tenga tuberculosis o tenga lepra o tenga cáncer. Hay que huir de ese médico. El médico tiene que detestar la enfermedad y tiene que amar al enfermo. Apréndase eso y escriba, por favor. Escriba. El médico tiene que detestar la enfermedad y amar al enfermo. Y eso fue lo que encontró Cohen por allá a las 1500. Encontró un padrecito
muy serio, no estaba con risitas, no estaba con cara de complicidad, no estaba con cara de que yo te entiendo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. No, le dijo, sí pasa algo. Bueno, a partir de ahí, con la ayuda de Dios y con todo un camino psicológico que él escogió en libertad, destaco la palabra libertad, Cohen se fue dando cuenta que en su vida habían pasado muchas cosas muy duras. Y empezó todo un proceso, y no les cuento más, busquen el resto del testimonio en internet. Pero es que a mí me pasó una cosa parecida con una chica adolescente, que cuando yo hablé con ella la primera vez, seguimos siendo amigos, pero ahora nos hablamos menos. Usted sabe que cada persona va siguiendo su camino. Y ella fue a buscarme básicamente porque ella sentía que ella era un hombre encerrado en un cuerpo de mujer. O sea, ella se sentía trans. ¿Y qué cree usted que le pasó? Como la historia de Cohen. Lo cual demuestra que el tema no es que Estados Unidos... Hay gente que dice, no, es que Estados Unidos está muy pervertido. ¿Cuál? El mundo es el que está siguiendo unos caminos, el mundo entero. Hay casos de estos en todas partes. Este servidor de ustedes, misionero, ha estado desde Chile hasta Canadá, desde España hasta Taiwán. Yo les puedo decir que esto está pasando en todas partes. Bueno, pues esta chica se sentía que ella no era mujer. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Miren lo que es, o sea, Dios nos hizo de una manera tan bella. Esta mujer, esta chica, una adolescente, fue donde un sacerdote. Y es que resulta que también en Colombia hay sacerdotes comprensivos, así, con comillas bien grandes. Entonces fue allá en Colombia a un sacerdote y entonces le dijo al sacerdote, y el sacerdote, claro, como él quiere ser súper moderno y supuestamente quiere caerle bien a la gente, porque es que si no caemos bien entonces nos van a echar y no nos van a querer y no nos van a buscar. Y resulta que la gente en realidad lo que está buscando es la verdad. Y la gente lo que está buscando es claridad. Y la gente lo que está buscando es Cristo. Y por eso las colas en el confesionario de San Pío de Pietrelcina no se acababan nunca. Ese fue un mártir de la confesión. Porque la gente estaba buscando y está buscando la verdad. Así la verdad sea difícil. Y por eso cuando Cohen escuchó a ese sacerdote que le dijo, eso no es lo que Dios quiere de ti, ahí empezó realmente un camino nuevo para él. Y él ahora da testimonio. Y porque él da testimonio, yo me he atrevido a hablar de lo que él dice. Si no, yo no hablaría de él con nombre propio. Pues lo mismo pasó con esta chica. Ella fue donde el sacerdote colombiano supermoderno. Y el sacerdote colombiano supermoderno le dijo, tranquila, no te preocupes. Y ella no quedó tranquila. Aunque le dijeron, vete en paz, no se fue en paz. Y entonces le dijo a la mamá que no estaba tranquila. La mamá sabía de este sacerdote, que soy yo, hubiera podido ser otro. Y la mamá le dijo, ¿quieres ir donde otro sacerdote? Y dijo, sí. Y entonces nos pusimos a hablar y hablamos largo con esta muchacha. Uno siempre tiene que presentar el amor de Dios, siempre. Pero es que hay otra frase que también quiero que escriban. El señor Oscar y todos los demás, solo que Oscar es mi modelo en este momento. Quiero que escriban esta frase que yo la tengo incluso grabada en algunos sacos o sudaderas, o el nombre que ustedes les pongan aquí. Y esa frase es, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Claro que Cristo me acepta, claro. Y si yo soy un pecador, y si yo soy un narcotraficante, y si yo soy consumidor de droga, y si yo soy adicto al juego, y si yo le he sido terriblemente infiel a mi mujer, y si yo abandoné a mis hijos, ¿Cristo me acepta o no me acepta? Cristo te acepta en el sentido de que te acoge. Claro, Cristo no te va a rechazar, pero Cristo tampoco te va a dejar como estás. Cristo no te va a dejar como estás. Cristo te va a poner en un camino
que va a ser lo mejor para ti, porque te ama. El mejor camino, ¿quién te conoce mejor que Él? ¿Sabes que decía San Agustín en una de sus meditaciones preciosas? Qué gran hombre San Agustín. San Agustín decía esta frase: Dios está más adentro de mí que yo mismo. Qué profundidad, ¿no? Dios está más adentro de mí que yo mismo. Es decir, Dios me conoce mejor que yo. Por eso hay otra frase que también repito mucho y que también les invito a que la conserven por ahí. Dice así: Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Entonces tú tienes tu manera de imaginarte, ¿sí? Por ejemplo, la chica aquella que se consideraba hombre en cuerpo de mujer, que ha tenido un camino muy interesante. En este momento ella acepta su feminidad. No quiero decir que esté perfecta en todo, no, todos vamos en camino. Pero ella acepta su feminidad, de hecho tiene un novio. Es bonito, o sea, las cosas se van dando. Y uno no tiene que violentar a la gente. Y por favor escúchenme esto: jamás humillar, jamás humillar, jamás lastimar, jamás despreciar a nadie. Jamás despreciamos a nadie, porque todos somos obra de Dios. Cristo me acepta como soy. ¿Solo qué? No me deja donde estoy. Eso es algo muy cierto. Entonces, hermanos queridos, entendemos por el ejemplo de los santos que Dios realmente obra como un cirujano. Hay que separar al tumor del enfermo. Y de aquí viene la primera parte del tema de la corrección fraterna. Y el primer punto fundamental, son solo 2 puntos, pero ya verá que esto lo vamos desarrollando con calma y con buena letra, como dicen. El primer punto de la corrección fraterna, que yo quiero que quede bien escrito en tu corazón y también en tu celular, tu tableta, donde estés escribiendo, es esta pregunta: ¿yo me dejo corregir? ¿Yo me dejo hablar? Esas preguntas son claves. Porque ¿cómo va a haber corrección fraterna si no se puede hablar conmigo? ¿Cómo va a haber corrección fraterna si yo pongo la barrera? Acuérdate que dijimos que había 2 barreras. Una barrera en la que uno pone: no te metas en mi vida. Yo veré, no te metas en mi vida. Esa barrera que tú pones es un daño que tú te haces. La barrera que tú pones cuando dices no te metas en mi vida, la barrera que tú pones cuando tú dices yo veré qué hago, esa barrera que tú pones es un daño para ti. Un daño. Yo he venido varias veces a este querido estado de California. Amo los Estados Unidos por muchas razones, entre otras cosas porque tengo familia aquí. He venido muchas veces, pero yo no había venido a esta área. Es verdad que me querían invitar desde hacía tiempo, pero no habíamos podido. Entonces, por ejemplo, aquí en Brentwood yo no había estado nunca. No había estado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no conozco aquí esta área. Si tú me das a mí un automóvil, o como decimos en Colombia, un carro, si tú me das un carro y me sueltas ahí en la esquina y yo no tengo cómo guiarme con un mapa, con un GPS, con alguna cosa, yo no sé para dónde agarrar, yo no sé qué camino coger. Imagínate que yo esté así perdido, y te repito que no tengo celular, que no tengo nada de con qué orientarme, yo bien perdido en una esquina, y se acerca una persona y me dice, disculpe señor, may I help you? ¿Me puedo ayudar? No, yo veré qué hago. 9 de la noche, una señora que sale de adoración al Santísimo, me ve angustiado dentro de mi carro sin saber qué hacer, sudoroso, mirada preocupada, tensión en los músculos. Me dice la señora,
Excuse me, sir. May I help you? Yo veré qué hago. ¿Quién se está dañando, hermanos? Esos somos nosotros. Lo primero para entender este tema de la corrección fraterna es si nosotros nos dejamos corregir. Y por eso me gusta esta expresión, que yo por lo menos la oí por primera vez en México, y esa expresión es: ¿yo me dejo hablar? ¿Yo me dejo hablar o no me dejo hablar? ¿Se puede hablar conmigo o no se puede hablar? 4 de la mañana, para un policía ahí y me dice: ¿Is everything okay? May I help you? My decision, my life, my decision. ¿Quién sale perdiendo? Yo. Entonces tenemos que entender que todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda, mis hermanos, todos. En algún momento de la vida todos necesitamos que nos orienten, que nos corrijan, que nos consuelen, que nos indiquen cuál es el camino. Todos necesitamos. Entonces hay que desechar ese orgullo tonto. Hay que derribar esa barrera tonta. Y hay que descubrir: yo también necesito ayuda. Lo que sucede es que esa ayuda a veces supone que me corrijan. Y para que me corrijan, pues ya sabes, esto se parece al otro tema. Uno tiene que bajar un poquito el orgullo, ¿no? Hay que bajar el orgullo. Pero yo necesito que me corrijan. Todos tenemos algo que aprender. Mi mamá tenía una frase que a medida que pasan los años, ella murió ya hace 13 años, mi mamá tenía una frase que me parece tan sabia. Ella decía: yo de todos aprendo. Son 4 palabras. Tengo siempre algo que aprender de todos. Yo de todos aprendo. Entonces, lo primero para que pueda florecer en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras vidas, la propuesta de Cristo, lo primero que necesitamos, amados hermanos, es dejarnos corregir. Dejarnos corregir. Tenemos que tener esa capacidad de escuchar. No es fácil, porque ya tenemos todo lo que hemos dicho en la otra charla. Hemos tenido orgullo, hemos tenido soberbia, hemos tenido muchas cosas. Pero déjate corregir. Déjate corregir. ¿Qué más podemos hacer para que la corrección fraterna pueda florecer? Entonces aquí pasamos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con consejos, recomendaciones para hacer la corrección fraterna. Algunas recomendaciones son más generales, otras recomendaciones son más prácticas. Voy a empezar con las recomendaciones generales. Recomendaciones generales para la corrección fraterna. Aquí vuelvo a acordarme de mi mamá. Las mamás muchas veces son sabias, pero quiero decirles a las que son mamás, oiga, por curiosidad, levanten la mano las que son mamás. ¿Cuántas son mamás aquí? Uy, pero muchas, Dios mío. Tengo que hablar bien de las mamás, entonces. Hay muchas mamás, muchas mamitas. Mi mamá tenía sus expresiones. Ella era como muy gráfica para hablar, no hablaba mucho. Y no le gustaba tanto hablar en público, mejor dicho, no le gustaba nada hablar en público. Pero mi mamá tenía unas frases muy sabias, como esa que ya les dije. Yo de todos aprendo. Hay otra frase que también tenía mi mamá. Mi mamá, cuando tenía que hablar con una persona difícil, porque ahora ya estamos hablando propiamente de la corrección fraterna, ella decía: hay que ponerlos en remojo.
Y el remojo era oración. Hay que orar por las personas antes de hablar con ellas. Ese es un consejo muy sabio. ¿Por qué es tan importante orar por las personas antes de hablar con ellas? Te voy a contar por qué. Hay varias razones y te voy a contar dos. La primera razón por la que es importante orar es porque, como hemos visto, los corazones se cierran. Y se cierran porque todos somos muy caprichosos y todos somos muy orgullosos. Los corazones se cierran. Si los corazones se cierran, solo hay uno que sabe abrir los corazones y se llama el Señor. Jeremías capítulo 17 tiene esta expresión: nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, sondeo el corazón, penetro las entrañas para dar al hombre según su conducta. Y en la carta a los Hebreos, refiriéndose a la palabra de Dios, dice que es como espada afilada que entra profundamente. Hermanos amados, hay que orar porque el único que puede vencer las barreras es Dios. Hay corazones que están muy cerrados por muchas razones, por dolor, por malas experiencias, por miedo. Casi siempre cuando una persona lleva demasiado tiempo sin confesarse, ¿sabe cuál es la razón? Y esto me da vergüenza decirlo: por malas experiencias con sacerdotes. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los corazones se cierran. Una persona que tuvo una mala experiencia con un sacerdote, porque el sacerdote era muy superficial, o no tenía doctrina, o dijo que no era pecado lo que sí era pecado, o peor todavía, un sacerdote así medio morboso. ¡Ay, qué decepción tan horrible! Los corazones se cierran. Y el único que puede abrir los corazones es Dios. Entonces mi mamá decía, hay que poner en remojo esa conversación. ¿Qué era para ella poner en remojo? Varios días de oración, sobre todo con el Santo Rosario. Varios días de oración. ¿Para qué? Para que Dios ayude a que ese corazón que está asustado, que está traumatizado, que está encadenado, que está fatigado, para que ese corazón se pueda abrir y pueda recibir. Entonces, el primer consejo general en la corrección fraterna es que hay que orar. Pero ahora viene el segundo consejo, que también tiene que ver con la oración. El primer consejo es de la señora Maruja de Medina, esa era mi mamá. El segundo consejo es de un santo. Ese santo se llama San Juan Bosco. San Juan Bosco, ustedes saben seguramente, fue el gran educador, el gran apóstol de la juventud. San Juan Bosco era impresionante con los jóvenes. Bueno, San Juan Bosco daba esta recomendación en forma de pregunta. Vas a hablarle a esa persona, ¿no? Vas a hablarle por desahogarte o porque de verdad buscas su bien. ¿Qué pregunta, oiga? Porque es que la mayor parte de las veces cuando nosotros queremos hablar con una persona es ¿para qué? Para desahogarnos. Y eso lo sabía muy bien don Bosco porque él trabajaba, como dije, con jóvenes. Y trabajando con jóvenes, todos los que hemos tenido cerca jóvenes, y ustedes han tenido hijos jóvenes, y aquí hay muchas mamitas y muchos papitos. Entonces, el que ha trabajado con jóvenes sabe que los jóvenes nos pueden acabar la paciencia. Y entonces, cuando usted siente que se le va llenando la medida,
96%, 97%, 99%, otra que me haga y me va a oír. Oiga esa expresión, me va a oír. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que cuando la persona va a hablar es ¿para qué? Para desahogarse. ¿Y cuál es el problema cuando usted habla para desahogarse? Tiene muchos problemas. Cuando usted habla para desahogarse, normalmente usted no conserva la objetividad. Usted no conserva la medida en las palabras. Pero ¿sabe qué es lo peor de desahogarse? Que cuando usted habla para desahogarse, usted empieza a atacar al enfermo y no al tumor. Cuando usted habla, se lo repito, cuando usted habla para desahogarse, usted ataca al enfermo, no ataca al tumor. ¿Y cuáles son las frases típicas con las que atacamos al enfermo y no al tumor? Las frases típicas son estas. Es que tú, por eso yo he hablado de una enfermedad terrible en nuestro tiempo que se llama el esquetú. El esquetú es una enfermedad espantosa que afecta especialmente a este dedo. Claro. Yo no sé, tiene una relación, la enfermedad esa se apodera de este dedo y empieza uno, es que tú, y es que tú, y es que tú, y el dedo, y dele con el dedo, a acusar a todos. Y mire esta cadena de males. Cuando usted ataca al enfermo, es decir, cuando una persona se siente atacada, tratará de defenderse. Entonces, cuando la esposa le dice al esposo, poniendo esa cara particular que ella sabe poner, conocida como cara de arpía, más o menos así. Tómeme la foto rápido. Cuando la señora poniendo cara de arpía y sacando el dedo, porque el dedito se le afectó, es que el esquetú afecta el dedo. Entonces, cuando la señora con su cara de arpía y su dedo afectado le dice, es que tú, él se siente atacado. Y entonces se va a defender. ¿Y cómo cree que se defiende? De una vez se contagia con la misma enfermedad. Es una enfermedad de rapidísimo contagio. Entonces él dice, no, un momentico, es que tú, ya él está contagiado. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente tienen que operarles los dedos. Hermanos, lo peor que podemos hacer en una corrección fraterna es atacar a la persona. Es lo peor que podemos hacer. Porque usted ataca a la persona y lo único que logra es que la persona se endurezca, que la persona lo desprecie a usted, que la persona se enoje, que la persona se indisponga y que la persona se contagie de la espantosa enfermedad del esquetú. Se enferma. La persona así enferma es una persona que va a hacer mucho daño. Y esas son las peleas. Peleas entre padres e hijos, peleas entre marido y mujer, son esas peleas. Y de esas peleas, y esto no les va a gustar nada, de esas peleas el único ganador es el demonio. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Él acaba mal, o sea, el esposo acaba mal, acaba triste, acaba herido, acaba amargado. Y ella acaba triste, acaba amargada. Ambos se sienten perdedores, pero hay alguien que suelta una carcajada en el infierno y dice, otra vez lo logré. Por eso la corrección fraterna no puede ser de desahogo. La corrección fraterna tiene que ser un acto de amor. Tiene que ser un acto de amor.
Y por eso viene la tercera recomendación general. Les dije que había recomendaciones generales y particulares. La primera recomendación general es de la señora mamá del padre, y esa se llama que hay que orar, hay que poner en remojo las conversaciones. La segunda recomendación general es cuidado con los desahogos, porque los desahogos terminan convirtiéndose en ataque a las personas. Y la tercera recomendación general, no la he dicho, ¿no? No. La tercera recomendación general es tan sencilla como esta, como esto. Piense cuál es el bien del otro. Piense cuál es el bien del otro. ¿Por qué la samaritana se dejó hablar de Cristo? Había en Cristo tal esplendor de amor, tal serenidad. Esa manera como le dijo, si conocieras el don de Dios, le muestra, tú me importas, tú eres importante para mí, quiero tu bien. Entonces usted piense, ¿cuál es el bien del otro? ¿Cuál es el bien de esta persona? ¿Qué es lo que le hace falta a esta persona? ¿Cómo pudiera yo ayudar? Esa es la corrección fraterna. La corrección fraterna es esa. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo ayudar? Pero fíjate el verbo que hemos utilizado, piense. Porque la persona que se desahoga no está pensando, está solamente sintiendo. Es que siento una ira, es que siento un coraje, es que siento. Cuando usted sienta tantas cosas, siéntese. Siéntese primero. Luego, respire. Que no está respirando. Respire. Tranquilícese y luego piense. Piense, ¿cuál es el bien del otro? Las únicas correcciones que sirven son las que buscan el bien de la otra persona. Y después de Dios, lo mejor que tú puedes hacer para desarmar a una persona es amar su bien. Amar su bien. En la ciudad de Bogotá yo he tenido alguna amistad con frailes franciscanos capuchinos que trabajan con drogadictos. Un apostolado muy duro, muy complejo para mí. Yo no tengo preparación, por ejemplo, para ese apostolado. Eso requiere una preparación muy especial. Estos frailes capuchinos trabajan con adictos. Y yo pensaba, en mi ingenuidad, yo pensaba que ellos trataban a los adictos así como con mucha suavidad. Los tratan duro. No de una manera injusta ni cruel, pero fuerte. Y yo me ponía a pensar, pues viendo cómo los tratan y los trabajos que tienen que hacer, y ahora usted hace esto, eso estuvo mal hecho. Así, claramente. Por ejemplo, los ponen en trabajos del campo, ¿no? Asuntos del campo. Porque el contacto con la naturaleza es sanador, es muy sanador para todos, pero muy especialmente para estas personas. Eso está muy mal hecho. Le pedí que sembrara en esta hilera, esa hilera no sirve, están demasiado pegadas las matas, eso no sirve, tiene que repetirlo todo. Y el muchacho toda la mañana trabajando en eso, en sus matas. Yo le di la explicación, ¿le expliqué o no le expliqué? Sí, padre, sí me explicó. Está muy mal hecho, así no sirve, eso se va a perder. Las matas no pueden quedar ni tan separadas que se pierda terreno, ni tan juntas. Tiene que tener la distancia que es. ¿Yo le expliqué o no le expliqué a usted? Sí me explicó. Pues ahora le toca doble trabajo. Le toca volverse a eso, y esa es otra mañana o más de trabajo, porque es más difícil ahora empezar a sacar sin dañar la mata y bueno, tantas cosas. Los tratan durito, pero estos muchachos quieren a sus frailes. ¿Por qué? Porque saben que les están haciendo un bien. ¿Por qué la gente salía agradecida del Padre Pío y al Padre Pío con esos regaños? Por cierto, una cosa que no dicen las biografías es que él
era especialmente duro en sus regaños con las señoras. Todas las señoras son amigas del Padre Pío. Ya quisiera yo verlas confesando con el Padre Pío. Uy, hay unas historias. Lean, por favor, biografías del Padre Pío, cómo él trataba duro a la gente. Duro, les decía. Pero la gente quedaba agradecida, la gente quedaba feliz. ¿Por qué? Porque sabían que él estaba buscando un bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 recomendaciones generales? Orar, ¿cierto? Poner en remojo, dijimos. La segunda, Cuidado con los desahogos. cuidado con los desahogos. Verifica que no estés simplemente desahogándote tú. Y tercero, Piense cuál es el busca el bien, busca pensando, piensa, activa la inteligencia, que no todo sea hipotálamo y amígdala, amígdala e hipotálamo. Hay otras zonas del cerebro, hay una zona del cerebro que se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que suele procesar la parte de razonamiento. Está por aquí. Mirando especialmente a algunos hermanos varones, yo veo que hay amplios lóbulos frontales. Bueno, señores y señoras, nos falta la última partecita, porque usted ve que el tiempo va rápido, esto va rápido. Yo no sé si a ustedes se les hace largo, pero a mí me parece que esto va rápido. Entonces, las recomendaciones prácticas también son 3, para que las escriban. El papel mío es que la persona que no escribió cuando salga se sienta culpable. Y ya, ¿por qué no escribí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Tercera recomendación práctica. No, ¿cuál tercera? Las 3 recomendaciones prácticas. Tenemos que empezar por la primera. La primera recomendación práctica es... Yo no sé cómo les sonará a ustedes esto, pero es muy real. Busque la oportunidad. Es larga la frase, para que se prepare, Oscar. Es larga la frase. Busque la oportunidad. Y la mejor oportunidad es cuando la persona necesita una mano. El mejor momento para acercarse a una persona, para poder hablarle, es cuando necesita una mano. Busque la oportunidad. Y la mejor oportunidad es cuando la persona necesita una mano. Es decir, no todo tiempo es buen tiempo para hablar. A veces uno quiere hablar cuando uno quiere hablar, pero casi siempre cuando uno quiere hablar es porque uno se quiere desahogar. ¿Ve? Son muy buenas estas señoras. Le cuento, señora Elizabeth, que tiene un equipo muy bueno. Muy buen equipo tiene. Y se quieren y se aplauden ellas solas. Apláudanse ya. Ya se empezaron a aplaudir, aplaudan. Démosle un aplauso a los... Claro, la gente de la Divina Misericordia, denle el aplauso. Entonces busque la oportunidad. Busque la oportunidad. Y la mejor oportunidad es cuando la persona necesita una mano. Necesita una mano. De manera que la persona lo pueda ver a usted como un regalo, como una ayuda, como un apoyo, no como un enemigo. No como un enemigo. Ese don tenía la Madre Teresa. Ella tenía una capacidad de acercarse a tanta gente. Pero era eso, es que ella tenía unos ojitos entrenados para llegar a la persona en necesidad. Y la persona en necesidad que recibe una mano no se siente amenazada, no se siente atacada, se siente apoyada. Segunda recomendación práctica. Hermanos, cuando se trata de corrección fraterna, este consejo, esta segunda recomendación práctica es de Santa Catalina de Siena. Hazte uno con la otra persona. Ya lo vamos a explicar. Hazte uno con la otra persona. Porque tú vas a luchar contra un tumor, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho desde el principio. Tú vas a luchar contra un tumor. Pero ¿quién de nosotros no tiene tumores? ¿Qué significa hazte uno con la otra persona? Quiere decir que si tú tomas la postura de que yo, el bueno,
Me compadeceré de ti, pobre miserable. Eso va a cerrar la puerta. Hazte uno con la otra persona. Todos cometemos errores. Trata de buscar algo que vincule tu historia, tus propias equivocaciones, lo que tú tienes que cambiar con lo que la otra persona tiene que cambiar. Con lo que la otra persona tiene que cambiar. Es una recomendación muy práctica. A todos nos fastidia que nos hablen con arrogancia, a todos nos fastidia. Que la otra persona tome una postura así, ¿no? Como un high stage, como por allá, como en un escenario alto. Y me está diciendo a mí, entonces eso fastidia. Y todo lo que sea fastidio innecesario significa puerta que se cierra. Entonces evita eso, trata de buscar un lenguaje en el que tú también hables de algo que tú tienes que cambiar. Algo que tú también tienes que cambiar. Hazte uno con la otra persona. No adoptes, dicho de otra manera, pero no se entiende tanto, no adoptes una postura de superioridad. Trata de que la otra persona se sienta como en el fondo debemos sentirnos todos. Caramba, somos del mismo barro. Todos nos equivocamos. Tal vez yo no he cometido los pecados tuyos, tú no has cometido los míos, pero todos somos pecadores. Entonces dejemos esa arrogancia, esa superioridad que no hace sino cerrar puertas. Última recomendación práctica y hacemos una pequeña oración. La última recomendación es esta. Escucha. Solo es esa palabra, escucha. No llegues solamente con tu discurso. La mejor manera de escuchar es aprender a preguntar. Esa frase te conviene. La mejor manera de escuchar es aprender a preguntar. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que tú también tienes algo que escuchar de la otra persona. Yo he conocido gente que tiene un gran don para esto de la corrección fraterna. Por ejemplo, me acuerdo un profesor, por allá en mis años de bachillerato, eso fue el siglo pasado, me acuerdo un profesor que entonces, él siempre empezaba por preguntar. Yo lo vi en acción con uno de mis compañeros que era así como muy indisciplinado, como muy... de esos que como que no toman nada en serio, sabotean en parte la clase, un tipo difícil. Y este hombre empieza por preguntarle, a usted, vamos a suponer que era la materia de física que dan en el colegio. ¿A usted le gusta González? Supongamos, González, ¿a usted le gusta la clase nuestra? No, más o menos, profesor. ¿Y cuál le gusta? No, la verdad tengo como, no sé, es que, no sé cómo decirle, profe, yo no me siento muy bien. El profesor tenía la paciencia casi al límite porque el tipo este era un saboteador, ¿no? De esos que meten la risita, interrumpen la clase. Bueno, una fastidio. Pero el profesor tuvo la inteligencia de preguntar, por eso dice escucha. Entonces, lo primero que se dio cuenta, uy, este hombre es lo mismo en todas las clases. Y entonces le pregunta, González, ¿y por qué no le gusta el colegio? Pues es que mis papás se mudaron a esta ciudad hace como 2 años y yo no he podido hacer amigos aquí. Fíjate ya cómo cambió completamente la conversación. Y bueno, resumiendo, González se volvió el mejor amigo del profesor de física. El profesor de física se volvió el mejor amigo de González. ¿Por qué? Porque no llegó simplemente a echar un discurso y a señalar y a decir, usted me está saboteando la clase, si usted cree que yo estudié y me paro ahí frente a un tablero, es por gusto, sepa y entienda, y usted tiene que comprender, y aquí la ley es según. Si le hubiera echado ese discurso, ¿qué hubiera logrado? Nada. Tenga en cuenta que la otra persona también es un misterio, tenga en cuenta que la otra persona también ha sufrido, tenga en cuenta que la otra persona tiene situaciones complejas, tenga en cuenta eso, por favor.
Entonces hay que saber escuchar, hay que saber hacer preguntas. Hay muchas cosas que no se entienden. A veces creemos que la persona está brava con nosotros y lo único que tiene es preocupación o tristeza o amargura. Y no tiene nada que ver contigo. Y tú te estás creyendo que toda la historia es contigo y no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿cuáles son las 3 recomendaciones prácticas? Porque esto se acabó. La primera es buscar el mejor momento, y el mejor momento es cuando se puede tender una mano. La segunda recomendación, hazte uno con la otra persona, evita la actitud de superioridad. Y la tercera recomendación, escucha, haz preguntas, agrega en eso, haz preguntas. Haz preguntas. Lo que parecía que era un tema simplemente de disciplina, era todo un trauma que estaba viviendo este muchacho, porque había perdido sus amigos de la otra ciudad, no encontraba amigos aquí, se sentía desubicado y él creía que haciendo el payaso iba a tratar de conseguir amigos. Ese era el drama de él. Cuando se abordó el problema, González se volvió el mejor amigo del profesor de física. Pongámonos de pies, por favor. Señor Dios, que has enviado a tu Hijo Jesucristo como médico de nuestros cuerpos y nuestras almas, enséñanos, Jesús. Corrígenos, Jesús. Bendícenos, Jesús. Ayúdanos a vivir de otra manera. En primer lugar, te pido que nosotros nos dejemos corregir. Y en segundo lugar, te suplico, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que a pesar de las dificultades, seamos instrumentos útiles para llevar tu mensaje, tu esperanza y tu gracia a nuestros hermanos. Trae tu bendición sobre este pueblo que se ha congregado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios. Gracias, hermanos. Gracias.